vamos. Miren, ayer vimos kernel, ¿cierto? Vimos para qué servía, qué es un estimador de kernel, ¿cierto? Un uso que yo le había dado en una investigación. Vimos los componentes básicos, que son las entidades de punto, los píxeles o celdas, ¿cierto? Les señalé que tal vez el concepto de celda era más adecuado, a pesar de que igualmente es un píxel, porque no corresponde, ¿cierto?, a un píxel entendido como, ¿no es cierto?, una unidad para capturar información, ¿cierto?, externa, es decir, proveniente de alguna imagen con bandas espectrales, etcétera, 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 ¿cierto? Sino que aquí simplemente es una retícula, una malla de celdas, ¿vale? Pero como esto se guarda en un raster, en el fondo también queda como un píxel, ¿cierto? Ya. El radio de búsqueda, que es el parámetro más, o sea, es el parámetro sensible, porque en función de él, ¿no es cierto?, se establece la densidad, y entonces el radio de búsqueda va a definir un área, ¿cierto? Siguiendo la fórmula que relaciona, ¿no es cierto?, un radio con un área en una circunferencia, ¿cierto? Es decir, pi r cuadrado. Entonces, ustedes tienen una radio y ese radio le hace una circunferencia y se van a buscar, ¿no es cierto?, entonces, una cantidad de elementos, ¿cierto?, en función de un área, y eso va a determinar una determinada densidad, ¿cierto? Los componentes avanzados son los pesos, entonces, porque ustedes pueden ponerle pesos, igual que en el ejercicio anterior. Y también pueden ponerle funciones de distancia para hacer que el análisis de kernel no solo les considere aquellos elementos que quedan dentro de los áreas de influencia, o dentro del área que dibuja el radio de búsqueda, sino que además dentro de esa área, ¿no es cierto?, vaya suavizando, haciendo una gradiente de mayor densidad cuando hay mayor cercanía al centro, ¿no es cierto?, de esta área de influencia, y menor cuando no lo es así. ¿Bien? Eso. Bien. La entidad espacial a la cual se le genera la información de densidad es la celda o píxel, ¿cierto? O sea, la densidad de kernel nos va a determinar siempre cuál es la densidad de las celdas que estamos creando, ¿bien? No de otro tipo de entidad espacial, ¿bien? Y tampoco de la concentración de los puntos, o de en un punto cuántos puntos tiene el lado, no, sino que lo que nos va a decir, ¿cierto?, es cuántas circunferencias dibujadas por los puntos de las entidades realmente existentes, de los puntos que tenemos, ¿no es cierto?, como información espacial, del input. Entonces nos va a decir, bueno, aquellas celdas que estén dentro de la mayor cantidad de áreas de influencia van a determinar entonces, se les va a determinar entonces una mayor densidad, se les va a estimar una mayor densidad, ¿cierto? Y como yo les decía, en la medida en que están no solo dentro del área de influencia de un punto, sino que más cercano a ese punto, que es el centro de esa área de influencia, por cierto, si le ponemos una función de suavizado, una función de distancia, también va a computar más densidad, ¿bien? Y entonces, pero sin los suavizados, ahí tenemos, ¿no es cierto?, como hay dos áreas de influencia convergiendo en esos píxeles, entonces tenemos dos, si le ponemos un peso, ¿no es cierto?, al de abajo, van a ser 2 más 1, 3, ¿bien? Y lo que es súper importante que sepan conceptualmente es que el píxel, ¿bien?, se reconoce que está dentro de un área de influencia toda vez que el área de influencia incorpora en su interior al centroide del píxel. Por lo tanto, no es necesario que esté todo el píxel dentro de la influencia, ¿ya? Y también cuando solo toca en alguna parte al píxel, pero no incorpora su centroide, el centro del píxel, entonces tampoco queda dentro del área de influencia. ¿Bien? Así que eso es importante como desde el punto de vista de
la topología de acá, ¿cierto? Es decir, cuál es la lógica con la cual, ¿no es cierto?, espacial con la cual se va generando la información, en este caso de densidad de kernel. Bien, después dijimos, ¿cierto?, que existen formas para determinar el radio de búsqueda, por ejemplo, siguiendo un criterio de agregación, ¿sí?, de los datos, que estén más o menos agregados, ¿no?, cuál es la agregación de los datos, y ese podemos ocupar el vecino más cercano, ¿cierto? Es decir, la distancia media observada, ¿cierto?, que nos arroja el vecino más cercano. Y también lo podemos hacer, con estableciendo el valor del radio de búsqueda en función de la distancia estándar. Bien, que lo acabamos de ver también. Y en la distancia estándar se recomienda ajustarla según una fórmula que hay acá, ¿ya? Esa fórmula es una fórmula convencional. Yo siento como un pito. ¿Se está escuchando bien? Sí, ¿Sí? pero no está compartiendo pantalla. Ah, no. Puch. Pensé que estaba compartiendo pantalla. ¿Y qué me estoy viendo yo? Ya. Pensé que estaba compartiendo. Muchachos. Ya, pero como es repaso no es tan grave. Muchachos y muchachas. Uf. Juré que está. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla. Pucha, qué lata. Ya. Bueno, pero le estaba mostrando la clase, ¿no es cierto? Ahí, aquí los parámetros, ¿cierto? Los kernels. Pucha. Ya. Y estamos acá. ¿Vale? Radio de búsqueda. Ya, y aquí esto en realidad es una convención ya para ajustar el radio de búsqueda, la distancia estándar, cuando queremos definir un radio de búsqueda. Bien, ¿esto por qué? Porque, o sea, lo ajusta en función de la cantidad de puntos que hay, del n, ¿ya? Y en realidad es una convención. Lo que yo quiero que ustedes tengan súper claro es que en realidad el análisis de densidad de kernel ustedes lo tienen que hacer con el radio de búsqueda que ustedes estimen. Por ejemplo, yo les decía, si es que yo quiero ver ya la densidad de población en un barrio o en una comuna, yo cuando estoy pensando con el kernel, estoy pensando en que no quiero tener a la población en una celda, es decir, en un píxel en donde yo pueda decir, bueno, cuántos elementos hay dentro de esta, dentro de esta, dentro de esta, sino que lo que quiero, y aquí se fundamenta, ¿no es cierto?, el kernel, lo que quiero es establecer la densidad en función de una cierta indeterminación o movilidad del punto, en este caso de la población. ¿Ya? Para eso sirve el kernel, porque, como les digo yo, si es que nosotros tuviéramos simplemente ya puntos localizados en el espacio, como, digámoslo así, absolutos, con una localización absoluta, donde no nos interesa ninguna de las movilidades asociadas al punto, ¿ya? Entonces uno podría ponerle una malla de celda y decir, bueno, cuántas entidades hay por cuánta frecuencia o contabilización de entidades de puntos hay dentro de cada celda. Y listo, ¿cierto? Pero ahí no tendríamos en consideración ya la manera en cómo se comportan los puntos. ¿Qué quiere decir cómo se comportan los puntos? Que en el fondo, ¿cierto? Existen dinámicas asociadas al punto. Áreas, uno le puede denominar distintas formas, porque pueden ser áreas de influencia, pueden ser áreas en donde el punto se mueve, yo a eso le denomino indeterminación, porque en el fondo uno reconoce que se mueve el punto en torno a un área local, en el cual uno no puede determinar bien su posición porque tiene esa cierta movilidad local, a nivel local estamos entrando ahora, ¿bien? Entonces, le pueden denominar de muchas formas, pero es interesante eso porque efectivamente, ¿cierto?
Así es como, así es como funcionan, ¿cierto? Muchos procesos espaciales, ¿cierto? Y así es como podemos complejizar un poco la observación del geógrafo, porque si yo les digo, por ejemplo, cuál es la densidad, como les decía, en un barrio, yo puedo decir, miren, ¿saben qué? La población en el barrio a nivel local se mueve unos 500 metros, entonces ustedes pueden imputar los 500 metros y con eso armar toda una densidad que les permita, por ejemplo, que algunas áreas dentro del barrio, ¿cierto? Que no tengan ninguna densidad, ¿cierto? No tengan ninguna población arriba de ella, un parque, quede como un área densa. ¿Por qué? Porque en el fondo puede estar justo en el centro de una población, de un barrio con mucha población, y por lo tanto va a ser un área que va a estar incorporada a la densidad urbana, ¿ya? Por lo tanto, el análisis de densidad de kernel no contabiliza puntos dentro de una celda, ¿cierto? Sino que reconoce ya un área de influencia de un punto y va determinando entonces las áreas con mayor densidad como aquellas en donde, ¿cierto? Se ejercen más influencias en plural, es decir, una N, una cantidad de puntos mayor ejercen influencia o presión sobre ese espacio. ¿Bien? Esto es súper interesante desde el punto de vista urbano, insisto, ¿ya? Porque ¿qué es lo urbano? ¿Cuál es su diferencia con simplemente la concentración de población medida comunidades de residencia? Que el urbano tiene que ver, como lo hemos hablado, ¿no es cierto?, con con un uso compartido de los espacios, con una convergencia de la población hacia actividades centrales, ¿cierto? Esto a nivel metropolitano, comunal, local, lo que sea, pero tiene que ver con un fenómeno en particular que es un conjunto de interacciones que ocurren en espacios, ¿cierto? Y que esos espacios son más densos en actividades en la medida en que van quedando en los centros de población y de y mientras aumenta la cantidad de población van teniendo una mayor densidad de actividades, pero el fenómeno urbano no ocurre dentro de las unidades de residencia. Por lo tanto, el punto de vista lógico ya, teórico, un kernel es mejor que ustedes simplemente contabilicen puntos dentro de una manzana, ¿cierto? Bien. Ya, eso, como para reforzar lo que habíamos hablado ayer en realidad. Ya, entonces, ustedes debiesen saber de lo que están tratando y decir, miren, saben que aquí le vamos a poner tal radio, ¿ya? Y probablemente la literatura que ustedes trabajen, si ustedes están trabajando, porque el kernel, como yo le dije también, no está remitido al urbano, de hecho, para nada. Es decir, yo lo estoy ocupando el urbano, se puede ocupar en el urbano, pero el kernel proviene, de hecho, los estimadores de kernel provienen de la física, ¿ya? Ni siquiera de la geografía, y se pueden ocupar para una rama muy amplia de cosas, movimientos de partículas, contaminantes, ¿cierto? Dispersiones bueno, cualquier tipo de partículas en el espacio, por ejemplo, ahí se ocupan mucho. Contactos de áreas de, o sea, por ejemplo, densidad, un estimador de kernel, ¿no es cierto?, que mida la densidad, ¿ya?, de casos de coronavirus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ya, hay una persona con coronavirus en una manzana, otra en otra manzana, otra en otra manzana, ¿bien? Pero yo quiero saber no cuántos casos hay en la manzana, sino que en un área, si yo me voy moviendo, qué probabilidad tengo de contacto con una persona con coronavirus. Y probablemente en una manzana que esté en medio de esas tres manzanas, ¿cierto? Va a ser justamente, ¿ya?, el área con mayor probabilidad de contagio. Y eso es que en ese punto específico no hay nadie con coronavirus, pero está justo al medio de muchos casos con coronavirus. Bien, entonces la probabilidad de tener contacto con algún caso con coronavirus en áreas en donde no hay coronavirus, pero están en un centro, es mayor. ¿Ya? Y eso es muy relevante, ¿cierto? Entonces también se puede aplicar para un tema tan contingente como el que estamos viviendo. Bien,
Entonces, y en cada uno de esos casos ustedes van a tener que aplicar un radio de búsqueda ajustado según el criterio experto que tengan ustedes, la gente con la que están trabajando, la bibliografía con la que estén ocupando, etc. ¿Ya? Pero existe, como en toda herramienta estadística, ¿cierto? Siempre existe una formalización de parámetros, ¿ya? Y uno dice, mire, vamos a tener un parámetro que en el fondo son relaciones matemáticas, ¿ya? Bueno, no, los parámetros pueden ser otras cosas también, pero lo que les quiero comentar ahora, parámetros derivados, ¿ya? De el comportamiento matemático de los datos, ¿ya? Entonces, y cuando digo matemático, en este caso estoy refiriéndome, ¿no es cierto?, a estos dos estimadores de agregación y de concentración, que simplemente están midiendo la distancia, llamadas euclidianas entre los puntos, ¿cierto? Pero ya no, pero es una forma, ¿ya?, de yo poder enseñarles la herramienta de kernel y que ustedes la ocupen en sus respectivos temas de investigación con los radios de búsqueda de esos temas, ¿ya?, de esos fenómenos, ¿bien? Pero para pasarles uno de los tipos, una de las formas de estimar radios de búsqueda, vamos a ocupar la distancia estándar ajustada, ¿ya? Esto es, ¿no es cierto?, que el radio de búsqueda se va a definir como la distancia estándar del conjunto, es decir, la distancia que tienen en promedio los puntos a su centro, ¿ya? Bien, al centro medio, por 0.9, ahí no hay ninguna explicación mayor a que convencionalmente se ajusta, se le estima, ¿no es cierto?, un 90% de ese valor, ¿cierto? Entonces se aprieta a 0.9 y se multiplica a su vez por la cantidad de puntos elevado a menos 0.2, ¿ya? Que eso obviamente contrae más el valor. Insisto, no discutamos mayormente esta fórmula porque es una fórmula estándar, ¿ya? Que si ustedes quieren en la realidad, o sea, que en la realidad misma, si ustedes están trabajando un tema, yo no les recomiendo partir en un informe diciendo ya vamos a ocupar esta fórmula, porque en realidad tienen más bien que ver cuáles son los parámetros que están asociados al fenómeno que ustedes están estudiando, ¿ya? Pero para un ejercicio en clase vamos a ocupar una distancia estándar ajustada, ¿ya? Que ustedes lo pueden ver en hartos tutoriales, en incluso la página de Esri, recomiendan usarlo, así como en general, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo vamos a hacer así para simplificarnos por ahora. Entonces vamos a ocupar la distancia estándar ajustada. Allá. Y yo les había hablado de esto de la suavización. La suavización tiene distintas funciones, ¿cierto?, de distancia. Cuando se utilizan suavizaciones se ocupa en general, porque he visto que se ocupa la gaussiana. Las pocas veces que he visto que se ocupan suavizaciones, o sea, las pocas veces que he visto investigaciones sobre kernel en donde, digamos, utilizan suavizaciones, he visto que se ocupa la gaussiana, pero ustedes podrían investigar otra. Y que en el fondo simplemente suavizar en función de la distancia, como ustedes pueden ver ahí. Ya la distancia, el cero ahí, todos los ceros son los puntos, ¿ya? Entonces, a medida que uno se va alejando del cero, va disminuyendo la influencia, pero luego, ¿no es cierto?, tiene un comportamiento logístico, ¿no es cierto?, en términos de que a mayor, cuando va aumentando la densidad, ¿no es cierto?, ya del punto menos 0,2 a menos 0,3, eso está estandarizado, va disminuyendo la gradiente con la cual disminuye la área de influencia, ¿cierto? O sea, el efecto de distancia va siendo menor. Pero ustedes pueden buscar otras, ¿no es cierto?, formas de suavización, ¿vale? En todo caso, nosotros no vamos a entrar a esto, lo vamos a hacer sin suavizados, ¿ya? Y el que lo haga con suavizados, si es que me entrega un trabajo con suavizado, que lo haga con gaussiano, no va a tener ni mejor ni peor nota. Yo no quiero entrar a este tema de la suavización por ahora, ¿ya? Y lo que hace la suavización es que en vez de presentar esos resultados, presenta esos resultados, ¿ya? Lo otro, tanto los de abajo, ¿bien? Tanto los de arriba, tanto los de arriba como los de abajo tienen una diferencia entre los A y los B, ¿ya? Bien, ¿cuál era esa diferencia? Los A están hechos con radio de búsqueda más chicos, ¿ya? Que pudiesen estar, por ejemplo, por la agregación, por el vecino más cercano. Y eso lo que hace es que nodula más los datos, ¿ya? Entiende que en el fondo no existe un centro del conjunto de los datos, sino que existen muchos centros, ¿ya? Bien. Eso. Y
muchos nódulos en realidad, o nodos, ¿ya? Y en el V, ven, hay un radio de búsqueda más grande. De hecho, es el doble. Ahí está definido como el doble que en el A. Y ahí se puede ver que hay una mayor concentración. Ya se define, porque como el radio es más grande, ¿no es cierto? Las áreas centrales van quedando cubiertas, los píxeles centrales, de mayores cantidad de áreas de influencia. ¿Bien? Entonces lo que va haciendo eso es generar un patrón de concentración más que de agregación. ¿Bien? Lo que nosotros vamos a hacer va a tener que ver con como va a estar definido con la distancia estándar, probablemente nos ocurra algo más similar a la B que a la A, pero puede ser más o menos intermedio, no es necesario que sea tan clara esta diferencia. Ahí están puestos dos modelos para que ustedes vean las diferencias. Aquí yo le había comentado, ¿no es cierto?, esto de las suavizaciones, que en el fondo cambian internamente algunos valores, pero la superficie total que está dentro del kernel no cambia. ¿Por qué? Porque es el mismo radio de búsqueda. Por lo tanto, el cambio es interior, pero no en su límite. Bien. Vamos entonces, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Preguntas? Aló. ¿Estudiantes de geografía Yo presentes? Yo no, ninguna duda. ¿No? Ya. Presente. Vamos. De momento no hay dudas, pero ¿Cómo? Ya, presente. no hay duda. Entonces, les voy a mostrar un kernel y ustedes lo van a reproducir, ¿vale? Los que quieran, vayan haciéndolo conmigo. Los que no me escuchan y después lo hacen como quieran, pero yo lo voy a hacer y después les voy a dejar tiempo para que lo hagan. Pueden ir prendiendo el ArcGIS o el QGIS, ¿vale? Con calma, es decir, como les digo, pueden irme siguiendo o pueden hacerlo después. Tenemos, en todo caso, hasta las 11:20, nos quedan 40 minutos y de sobra lo vamos a poder hacer porque yo me voy a demorar 10 a lo más 15 y ahí ustedes van a tener igual buen tiempo para poder hacerlo, ¿vale? Pero pueden, por ejemplo, ir prendiendo el ArcGIS o el QGIS para avanzar con eso. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Miren, construir una base de datos, descargar una base de datos, de condominios sociales, ya, construida con la base de datos, yo estoy entendiendo la reacción, construida con la base de datos de condominios sociales, dos mapas comparativos, ya, uno con vivienda social, construcción de vivienda social, de el inicio de la base de datos que está de 1936 hasta el 89, ¿ya? Y después uno del 90 hasta el final de esta base de datos que nos provee el Ministerio de la Vivienda y de Vivienda y Urbanismo hasta el 2012, que es ese año, ya donde termina esta base de datos. Ya, para evaluar el patrón espacial de la vivienda social en dos periodos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esos dos periodos? Bueno, de hecho, podríamos hacerlo de 3 periodos, hasta el 73, después del 73 al 89, es para ver, en el fondo, los efectos, en realidad, desde el 90 al 2012, con la aplicación de las políticas de vivienda social en Chile, que estuvieron enfocadas a entregar masivamente vivienda, pero generando una periferización muy grande de la vivienda, ya porque se atendió mucho el tema de la provisión en términos cuantitativos de harta vivienda, y se preocuparon de algunos otros factores como, bueno, en parte la calidad de la vivienda, pero en parte también el que probablemente ha sido más tematizado en los estudios urbanos y entre geógrafos, es localización, ¿cierto? Una pérdida fuerte de localización. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es si efectivamente se observa que en los 90 la vivienda social está localizada mucho más afuera que en el resto, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, vamos a ir a una página que es la del IDE Chile, que ustedes la conocen, me imagino, y vamos a descargar
la base de datos de Catastro Nacional de Condominios Sociales. Yo les voy a copiar el vínculo porque soy muy gentil y ahí está, ¿vale? Ahí vamos a descargar el Catastro Nacional de Condominios Sociales y lo vamos a abrir en nuestro sistema de información geográfica. ¿Ya? Lo que nos va a resultar, lo que nos va a aparecer es un mapa en donde el zoom to layer hace que casi no se vean estos polígonos. ¿Por qué? Porque va a estar a escala nacional. Entonces lo que hay que hacer es recortarlo a escala, o sea, solamente quedarnos con los condominios de vivienda social de Santiago, de la RM, porque vamos a trabajar ese caso, podríamos trabajar otro, ¿ya? Entonces, nos quedamos con la RM, ¿ya? Suma la RM. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, seleccionamos por atributo, data, export data, y exportamos, ¿no es cierto?, solo con los casos de la RM. Eso, por cierto, que lo saben hacer. Lo que no debieran saber hacer, y si lo saben hacer, está además todo lo que estamos haciendo, es el análisis de densidad de kernel. Ya, atención entonces. Tenemos polígonos. Si nosotros ingresamos los polígonos al kernel, nos va a arrojar un error. ¿Cuál es el error? Ya, que es inválido, nos dice. En realidad no especifica mucho el error. ¿Por qué es inválido? Porque el kernel calcula la densidad a partir de elementos de punto, ¿ya? Aunque también se puede hacer de línea, ¿ya? Pero no de polígono, ¿vale? Como yo les he dicho, algunas herramientas de análisis espacial reconocen o te permiten, ¿cierto?, ingresar polígonos porque les calculan en centroide. Entonces dicen, ya, tú me ingresaste un polígono, pero me da lo mismo. Yo voy a tomar el punto, un punto de ese polígono, que es el centroide, ¿ya? Entonces, y te hacen la transformación, ¿cierto? Tienen esa función adentro. Entonces, son más avanzados. Pero hay otras, en otras versiones, va dependiendo, todo, que no la tienen incorporado, entonces te piden que tú hagas, ¿no es cierto?, el cálculo de los centroides. ¿Cómo se hace el cálculo de los centroides? Bien, centroide. Al lado, buscador. Future to point. Forma a punto, pasar la forma al punto es el punto que reconoce el punto del centro del polígono. Ya, y ustedes ingresan, ya, los condominios de vivienda social, que son polígonos, ya, aceptan, ok, y les va a entregar esto, ¿vale? Que son los puntos ubicados al centro de los polígonos. ¿Vale? Miren, me hacen ver errores ustedes. ¿Por qué eso está afuera? Ah, porque construye ahí, claro. Bueno, pero toma como dentro de las geometrías, que es una L, lo deja afuera. Mira. Hicieron incluso ver que hay error en esta cuestión. Pero claro, estimó un punto fuera del polígono, porque era una L, entonces al sacarle el centroide queda afuera. Pero es el centro del polígono. Es que en realidad, además, de hecho, lo que nos interesa, es que está identificado en función del ID del polígono. Entonces ese centro, por ejemplo, está para esos dos puntos, para esos dos polígonos. Claro, ahí hay que meterse a la geometría bien. Pero lo que hace, ¿cierto?, es calcular, evidentemente pueden haber errores geométricos incluso en la definición de los polígonos y errores topológicos también. Pero lo que hace es que, ¿cierto?, establece un punto dentro de cada polígono. ¿Vale? Ya. Bien. Ahora, teniendo los puntos, hacemos el kernel. Kernel density, la densidad de kernel. ¿Ya? ¿Qué le vamos a ingresar? Los puntos. ¿Vale?
podríamos ponerle población. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos ver es una densidad, ¿ya?, de vivienda social, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que es preferible un análisis respecto a la densidad de la población asociada a la vivienda social, es decir, no de la vivienda, sino de los grupos sociales que han sido localizadas en esa área. Si lo que nos interesa no es saber cuántas viviendas fueron localizadas en la periferia, sino que cuánta población fue localizada en la periferia a través de los proyectos de vivienda de interés social, ¿ya? Entonces, me parece que es mejor que nos acerquemos a una medida de población, claro, de población, pero aquí dice campo de población para darle el peso, ¿ya? No tenemos, porque no tiene el shape, ¿ya? No tiene un shape de población, pero tiene información de población, pero tiene del total de las viviendas, lo cual está súper bueno, porque en el fondo no está reconociendo los condominios, sino que la cantidad de vivienda que tienen los condominios. Ahora, tal vez ahí hay diferencias por la cantidad de población que tiene cada unidad de vivienda, pero ya por lo menos nos acercamos al total de vivienda. ¿Vale? Ahora, miren, output cell size, ¿ya? ¿Qué tenemos ahí? En inglés, como pueden ver, no es de los mejores, pero sale. Este output es el tamaño de la celda, ¿ya? Este output como output no está pidiendo, ¿no es cierto?, el tamaño de la celda. Le vamos a poner 100, ya, para verlo a 100%, pero en realidad ustedes hay otro valor que toma por defecto, y como yo les dije, la gracia de la celda es que ustedes puedan definirla en función de cómo, de cuán desagregada o agregada quieren ver la información y cuánta información quieren guardar, porque mientras más celdas ponen ustedes, más pesados son los archivos, ¿ya? Entonces va a depender de eso. Pero va a ponerlo 100%, ¿ya? Que son obviamente celdas chiquititas. El radio, bien, lo definimos en función de la distancia estándar por n, ¿ya? Pero para hacer eso, hay que hacer el cálculo de esa ecuación para el radio ajustado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, simplemente para que vean el ejercicio, ¿ya? Lo vamos a hacer porque yo les voy a dejar después a ustedes a que lo hagan con la distancia estándar ajustada. Entonces lo voy a hacer ahora con un radio así al ojímetro, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hagámoslo con 1 kilómetro, ¿ya? Eso es para que vean el resultado y la operación, ¿no? Miren. Unidades de área unit. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Es la unidad de área a la cual nos va a mostrar la información de densidad, ¿ya? Kilómetros cuadrados. Dejémoslo en kilómetros cuadrados. Aunque lo podríamos dejar en hectáreas. Yo prefiero hectáreas. ¿Ya? Y aunque, miren, ¿saben qué? Vamos a dejarlo en kilómetros cuadrados para que vean una diferencia. Miren, ahora, tenemos densidades y recuento, ¿ya? Esas son las dos salidas, ya, los dos resultados numéricos que nos da el kernel. Y miren, si nosotros ponemos densidades, lo que nos va a decir es, ¿ya?, la densidad, bien, que tiene el píxel, ¿ya? La densidad que tiene el píxel. Si nosotros ponemos cantidades esperadas, nos va a resultar que a esa densidad, a ese nivel, con ese nivel de densidad, cuántas entidades debiesen haber en cada píxel. ¿Bien?
Esa es la diferencia. En este es una cantidad y en el otro es una densidad. Yo prefiero que trabajemos con densidad, pero voy a mostrar los dos. Miren, entonces, pongo, ok. ¿Ya? Nos arroja ese mapa, ¿ya? Pero miren, acá vamos a entrar a lo siguiente. En simbología, ustedes pueden clasificar, porque estas clasificaciones que se entregan tienen criterios que tenemos que reconocer. Bien, miren. Cada vez que el GIS les entregue un mapa, ustedes no se centren en los colores, ¿ya? Y la gráfica, que es lo que uno hace inmediatamente, porque uno no sabe qué es lo que está procesando atrás el programa. Entonces, uno tiene que reconocer cuál es el método de clasificación, ¿ya? Entonces nos vamos a clasificación para saber qué es lo que está haciendo, porque en realidad si nos muestran eso, es totalmente distinto si nos muestran eso, ¿ya? O si nos muestran, ¿no es cierto? No sé, natural breaks, que es natural. ¿Ya? Se modifica absolutamente. Bien. Lo que hace el natural breaks, lo que hacen las distintas clasificaciones, pero partemos por el natural breaks, es que divide, ¿ya? Divide los datos, ¿ya? En una cantidad de grupos, ¿ya? Que ustedes los pueden especificar en clases o clases, ¿ya? Grupos o clases. Y el método por el cual lo divide es considerando, ¿ya? En este caso, si son 10 clases, las 10 mayores diferencias que hay entre valores, ¿ya? Entonces, si yo tengo un valor que dice 1, 2, 3, 4, y después tengo 10, y después tengo 40, y después tengo 100, si yo le pido 4 grupos, va a ser ya un grupo de 100 al 40, otro del 40 al 10, y otro, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, el método de clasificación se va a ordenar en función de los 10 mayores quiebres. Si yo le pido 5 clases, ya, los 5 mayores quiebres. Es decir, distancia entre los valores. ¿Ok? Y eso que hace, ¿no es cierto? Nos permite segregar los datos, ¿bien? En función de cuán agrupados están ellos. Bien, la idea que busca ahí son precisamente nodulaciones. Bien, pero por ejemplo, si ustedes ven cuantiles, los cuantiles hacen una cuestión totalmente distinta. Y miren cómo han dividido en el histograma de acá, ¿cierto? Pueden ver cómo están divididos, por ejemplo, miren los, ¿cierto? Están establecidos en función de... ahí ustedes, claro, no pueden notar porque habría que descomponer acá los datos para que ustedes puedan ver, porque las entidades como son tan pocas acá, pero se puede ver que los grupos, ¿no es cierto?, están divididos en clases que tienen valores, ¿no es cierto?, rangos de valores más o menos parecidos, al menos entre el 4 y el 5, el 4 y el 2, el 2, bien, pero miren acá, en los cuantiles se agrupan, ¿sí?, todos los grupos en función de diferencias de valores muchísimo más bajas, o sea, casi todos estos grupos tienen valores muy parecidos, ¿ya? Y después aparece un grupo con un valor muy grande, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque los cuantiles nos dividen la información, los datos, en función de entidades o clases que tengan la misma cantidad de individuos. Bien, entonces lo que le importa a los cuantiles es que las 10 clases que tengamos, las 9, las 5, tengan la misma cantidad de individuos cada uno, independiente del comportamiento de los datos. Lo que sí los ordena de menor a mayor, por cierto. Pero no le importa si en un rango, ¿no es cierto?, datos van del 0 al 1 y en el otro van del 2 al 2 millones. No le interesa. Mientras haya la misma cantidad de individuos entre 0 y 1
que entre 2 y 1 millón, ¿cierto? Para él va a ser, para el sistema, va a ser, van a ser 2 clases, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de individuos, independiente de, ¿ya?, el rango, ¿bien?, de los valores, ¿bien? La amplitud del rango o el recorrido de los valores, ¿bien? Ok. Yo tengo una duda. Hola. Ya, en intervalos iguales, bien, en intervalos iguales, ustedes van a tener eso, intervalos iguales. Esto quiere decir, bien, intervalos con un mismo rango. ¿Ya? Entonces, cada clase va a representar un intervalo con un mismo rango, es decir, una misma amplitud. Si ustedes restan, ¿no es cierto?, el mayor valor del menor valor de esa clase, va a resultar una diferencia que es igual para todas las clases. ¿Bien? Eso es lo que hace. Entonces, como pueden ver ahí, nos ordena mucho mejor la información porque está representado numéricamente. Ahora, la cantidad de elementos, por ejemplo, este primer grupo puede tener muchísimos elementos y este último grupo puede tener un elemento. ¿Ya? Eso no le interesa. ¿Alguien me está haciendo una consulta? Yo, Cristian, que ¿Ya? eventualmente quería saber si clasificarlo por cuantile nos serviría en algún momento, por así decirlo, dependiendo de lo que quisiéramos representar, obviamente. O sea, por ejemplo, Sí. Sí. El ejercicio que nosotros vamos a hacer, vamos a representarlo por quiebres naturales. ¿Ya? Pero, y eso que estamos haciendo y otro que vamos a hacer después. Pero los cuantiles, por supuesto que les van a servir en muchas ocasiones, ¿ya? Los cuantiles sirven, a ver, yo no lo he aplicado al análisis de kernel, ¿ya? Pero los cuantiles sirven en estadística, en general, pero también en geoestadística, cuando uno quiere ver no dónde se concentra algo, ¿ya?, sino que la distribución completa, ¿ya? Cuando uno quiere ver dónde se concentra esto entre el conjunto de los datos, uno toma, por ejemplo, los quiebres naturales, ¿cierto? Uno toma, sí, es que los quiebres naturales yo diría que es lo mejor para eso, ¿cierto? Pero en el caso de los cuantiles, lo que nosotros queremos ver, ¿cierto?, es la distribución del conjunto de los datos, ¿bien?, de manera que podamos entender, ¿cierto?, que si cada clase tiene la misma cantidad de individuos, ¿bien?, vamos a obtener una mayor dispersión de los datos, ahí cuando un mismo cuantil, es decir, que tiene la misma cantidad de individuos, representa una clase con un rango, un recorrido, ¿cierto?, o sea, un intervalo muchísimo mayor, ¿ya? Que es lo que pasa, por ejemplo, con los cuantiles socioeconómicos en Chile, ya esto fuera de lo espacial, ¿ya? En los cuantiles socioeconómicos, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? Por ejemplo, los deciles, ¿ya? Entonces tenemos del decil 1 de mayores ingresos, de menor ingreso, al decil 10 de mayores ingresos, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a tener ahí? Entonces, que en cada decil va a haber un 10% de la población, ¿ya? Pero, del punto de vista de los ingresos, el decil 10 tiene un rango, ¿cierto?, que va desde, no sé, 2 millones hasta 15 millones el máximo, puede ser, ¿ya?, de ingreso mensual de una familia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el intervalo ahí, ¿cierto?, el rango, es muchísimo mayor, muchísimo más amplio, pero mantiene la misma cantidad de individuos, ¿bien? Entonces nos sirve, claro, para tener toda la distribución de la población con la misma cantidad de individuos y reconociendo la diferencia entre los rangos, ¿bien? Entonces, si nosotros queremos, o algún objeto de política pública que se concentre en X cantidad de población, de proporción de población respecto al total, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, ya esta política va orientada al 10% más bajo, al 20% que está, ¿sí? Entonces, independiente de la amplitud que tengan los valores ahí, lo que nos importa es atender a un X porcentaje
de población, a un X porcentaje de casos, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, sí puede servir, pero para conocer la distribución completa de los datos, para conocer concentraciones, no nos sirve. Vale, ¿Aló? perfecto. Sí, sí, Sí. perfecto. Por eso es que, claro, los deciles sirven para la política pública, porque le permite al gobierno concentrarse. Por ejemplo, hoy día el gobierno trabaja con el percentil, esto es decir, sobre un 100, 40, ¿ya? Que en realidad es lo mismo que el decil 4, ¿ya? Yo tendría que es lo mismo. Pero eso es, trabaja con el 40% más pobre, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, dentro de eso, los rangos que hay, y ese rango es mucho más chico que el 60% restante, que va con un rango muchísimo más alto, ¿no es cierto? Pero le interesa atender a una N cantidad de casos, o de proporción de casos sobre el total. Entonces define, ya, es decir, los más bajos, pero controlando por la cantidad de casos que quiero atender, que sea el 40%, ¿ya? No los que están bajo tanto ingreso, ¿bien? Cuando nos interesa el valor numérico, ¿cierto? Bajo tal número de tal valor de ingreso, de distancia, equipamientos, cómo podemos medir nosotros y todo eso, no nos sirven los cuantiles. Los cuantiles nos sirven para distribuir toda la población, ¿cierto? Y en partes iguales, en cantidad de individuos. Entonces, sí pueden servir para muchos casos, ¿cierto? Pero no para concentración, no para estudiar concentración. Entonces, por ejemplo, ahora yo les quiero hacer un análisis de densidad para ver dónde se concentra la vivienda social, la producción de vivienda social, y entonces ahí no me serviría los cuantiles, ¿ya? No sería la mejor medida. O después vamos a ver dónde se concentran los viajes funcionales en Santiago, tampoco nos serviría, no sería una buena medida tampoco, ¿ya? ¿Vale? Porque nos estaría considerando dentro de un mismo cuantil valores que son totalmente distintos desde el punto de vista de la concentración, o de la densidad, perdón. ¿Ya? Ya. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, hagámoslo bien. Bien, hagámoslo con los valores reales. Para eso, váyanme siguiendo, abran una hoja de Excel. ¿Ya? Y en la hoja de Excel pongamos la fórmula del radio estándar. ¿Ya? De la distancia estándar ajustada. ¿Bien? Es 0.9 por la distancia estándar por n elevado a menos 2. Entonces, ¿qué necesitamos? A ponerle así, estimación del radio de búsqueda. Entonces, necesitamos el n, o partamos por la distancia estándar, standard distance le vamos a poner, ¿ya? N, y ahora vamos a poner la fórmula, ¿ya? 0,9 por el valor que vamos a poner ahí de la distancia estándar, ¿cierto? Vamos a poner acá porque este va a estar en, perdón, elevado por n, ¿cierto? Elevado a menos 0,2, es 0,2, ¿ya? Ahí. Esa es la fórmula. Entonces, si la tiramos ahí, nos va a decir nada, pero es porque no están los datos acá. Si nosotros le ponemos algún valor numérico, ahí nos va a arrojar algo, ¿cierto? Entonces, vamos a quedar así. Entonces tenemos la distancia estándar acá y el n acá que necesitamos. ¿Cómo cogemos estos datos? Distancia estándar. Ustedes ya debieran ser expertos en distancia estándar. ¿Ya?
Bien, entonces, puntos, distancia estándar, bien, el peso de vivienda, ¿cierto? Y aquí no lo vamos a hacer por comuna ni nada, ¿cierto? Entonces lo dejamos ahí. El metropolitano. Bien, vamos acá. Tabla de atributos. Standard distance. ¿Ya? Esta es la posición del centro, ¿no es cierto? El área, el perímetro. Bien. Y vamos, distancia estándar lo vamos a cerrar en los metros nomás, ¿ya? 13.484, son 13 kilómetros, ¿cierto? 13.484. 13.484, ¿ya? Y el n es la cantidad de puntos que tenemos, la cantidad de elementos. ¿Vale? Y esa cantidad de elementos es, la vemos acá, fácil, ¿cierto? 700 proyectos. Cortó justo en 700, no eran 700 elementos. Se ponemos 700 y miren, esa sería entonces nuestra distancia estándar ajustada, es decir, o radio de búsqueda, ¿no es cierto? El radio de cámara. Radio de búsqueda. ¿Vale? Ese sería, en definitiva. ¿Vale? 3.273. ¿Vieron qué fácil? 3.273. Entonces ahora hacemos el kernel. Pero miren, ¿qué es lo que les quiero pedir? Y hagámoslo al tiro. Miren. Que diferenciemos en dos periodos. ¿Ya? ¿Por qué que diferenciemos en dos periodos? Hagámoslo primero para que vean las diferencias. Esto aquí, vivienda, total de vivienda. Bien, y aquí nuestro radio que era 3.270. 3.270. Bien. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué les decía recién que lo vamos a hacer en dos periodos? Para que veamos el efecto de la política de vivienda social sobre eso. Miren ahora. Ahora con este radio, supuestamente, según los parámetros que se recomiendan, vean cómo ya va tomando forma, porque el radio anterior que le pusimos en realidad era muy chico. Miren cómo va tomando forma. ¿Ya? Es decir, ya vamos viendo concentraciones en ciertos puntos, ¿ya? De Puente Alto, La Pintana, pero también por acá. Es decir, también esto, no sé si La Reina, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no está tan periferizado? Bueno, porque está desde el 36 hasta ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es dividirlo en periodos, ¿cierto? Déjenme poner ahora también la RM. Aunque esté en otro. Perdón, hay que ponerla adelante. Pero como siempre las delimitaciones tienen que ser sin color adentro. Ya, ahí. Bien, también se ven ahí como en el 14 de la Florida, ahí entre Ñuñoa, la más central de Ñuñoa, parte de Peñalolén, un poquito, una colita de Peñalolén. Aquí, sí, tenemos hartos, algunas nodulaciones, ¿ya? No se concentra los proyectos. Ahí está concentrado con cantidad de vivienda y todo eso, ¿ya? Entonces dividámoslo ahora en dos periodos, ¿vale? Dividamos lo mismo en dos periodos. O yo lo voy a hacer, le voy a pedir que ustedes presenten en dos periodos, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer ahora es mostrar solo el periodo para efecto de que podamos terminar la hora en clases. Vamos a partir con un periodo, perdón, que va a ser el periodo del 90 hasta ahora. Entonces, año, tenemos el permiso de edificación,
Año del permiso de edificación, ¿ya? También le podríamos poner el permiso de recepción, o sea, cuando se entrega, cuando se termina, ¿ya? Pero vamos a decir que se determina la localización y todo en el momento en que se edifica, no en el momento en que se recepciona. Entonces vamos a partir por el permiso de edificación, el año del permiso de edificación, ¿ya? Permiso de edificación le vamos a poner mayor a... Tiene hasta el 2015. Mayor al 90. Mayor al 89. Desde el 90. ¿Vale? Ya. Y me selecciona 324 proyectos. ¿Ya? Que son los que están ahí. Exportamos y vamos a ponerle acá el nombre de condominios sociales 90 mayor 1989. ¿Ya? Bien. Y entonces hagamos ahora el kernel solo con esos puntos. ¿Ya? Kernel density. Vivienda. Tal de vivienda. Celda. De 100. Y el radio. Primero la distancia estándar. No le podemos agregar el otro radio porque el otro radio tenía que ver, aunque vamos a ver cuánto cambia, pero no corresponde. ¿Ya? Entonces, tenemos acá 15958. 15958. 15958. ¿Ven ya que se sumaron 2 kilómetros de 13 a 15? Porque está un poquito más expandida la cosa. ¿Ya? Y con cantidad de puntos que también son menos, obviamente. Son 324. Y con 324 puntos. Entonces ahora ya tenemos un radio de 4519. 4519. 4 kilómetros y medio. Kernel ahora. Bien. Densidad de kernel. Y ahora tenemos nuestro radio. Entonces ahora tenemos condominios desde el 90 en adelante, pesados por la cantidad de viviendas. Si tuviéramos cantidad de población, mejor, pero estamos con vivienda total, 100, y el radio de 4519, y ahora lo vamos a dejar en kilómetros cuadrados y en densidad, ¿vale? Produzcamos. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí. Ya, estoy borrando los otros. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Entonces, nuestro mapa desde el 90 hasta ahora ya sería este. ¿Ven ustedes? Que nos va mostrando las concentraciones. Fuerte en Puente Alto, fuerte en Quilicura, con un cierto cordón, bien, periférico, que va siguiendo un cordón poniente, podemos decir, desde el norponiente al sur, ¿ya? Va siguiendo un cordón por las comunas que están acá, ¿no es cierto? Renca, Cerro Navia, bien, un poquito Pudahuel, Maipú, Cerrillo, ¿cierto? Y aquí ya conecta de nuevo con otro pueblo esto es La Granja, pero aquí ya San Bernardo, La Pintana y Puente Alto, ¿vale? Maipú aquí también tiene bien fuerte. Eso desde los 90 hasta ahora,
¿Ok? Miren, vamos ahora a propiedades. Vamos a clasificar. Y esto está en intervalos iguales. Vamos a los quiebres naturales. Natural breaks. Y nos va a mostrar más o menos lo mismo. Marca un poquito más, pero es más o menos lo mismo. Que eso sí, es muy diferente a lo que nos va a mostrar los cuantiles. Los cuantiles nos dicen mostrar algo muy distinto. ¿Ven ustedes? Claro, lo marca más, pero también empiezan a aparecer otras áreas en donde no hay tanto, ¿sí? Porque como les digo, ¿cuál es la gracia de los cuantiles acá? Que todas las categorías tienen la misma cantidad de elementos, ¿ya? Entonces nos está homogenizando áreas que tienen en realidad valores muy distintos, ¿ya? Ok, entonces para ver concentraciones no ocupen nunca cuantiles, preferible natural breaks, ¿ya? Y miren acá, exclusión. Excluyamos el valor 0 para que se vea mejor la gráfica, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos hace? Nos saca atrás el extent, que es el cuadrado, ¿no es cierto?, en donde se proyecta, al cual estamos pidiendo los píxeles, ¿cierto? Entonces, ese podría ser nuestro mapa de Santiago. ¿Bien? Ese sería nuestro mapa de Santiago, de concentración de la vivienda social. Es bastante claro, ¿no? Traten de escoger siempre paletas de colores que grafiquen, ojalá, problemas, y el rojo un problema, la vivienda social, bueno, depende de cómo la tratemos, pero al menos es un desafío. Vamos a poner en rojo. Y ahí tendríamos entonces nuestro mapa para los condominios de vivienda social, la cantidad de vivienda social, ¿cierto?, desde los 90 hasta ahora. Lo último. Lo último, muchachos, miren. ¿Qué nos quiere decir este valor? ¿Ya? Nos quiere decir lo siguiente. Le pedimos densidad por kilómetros cuadrados. Excel tiene una densidad de entre 2 y 10, ¿ya?, viviendas de vivienda social por hectárea, por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Hasta 560, 714 viviendas sociales por kilómetro cuadrado. Pero miren, nuestras celdas, vamos a hacer el ejercicio, miren, rapidito de nuevo, para que vean, nuestras celdas eran de 100%, es decir, ¿cuánto es 100%? Una hectárea, 10.000 metros, ¿vale? Por lo tanto, bien, si nosotros calculamos cuántas entidades de punto debieran haber, en función de las densidades que tiene cada píxel, debieran haber en cada píxel, debieran ser lo mismo que los valores de densidad que están acá, con 2 comas corridas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de 1 kilómetro cuadrado a una hectárea, ¿cierto?, se corren 2 comas. Es decir, si yo tengo 30 entidades por kilómetro cuadrado, ¿sí?, en una celda a misma densidad, pero en una celda de una hectárea, es decir, de 100%, debería tener 0.3 entidades. ¿Ya? Aquí 7 viviendas sociales por hectárea, ¿ya? El 100% es interesante porque es hectárea y porque es la medida en cómo se planificaron las manzanas del centro de Santiago, que miden una hectárea de 100%, ¿ya? No quiere decir que el resto de las manzanas midan eso, por cierto. Y ingresemos de nuevo el 15958, 15958, perdón, el 4519. 4519, que era nuestro radio. Bien.
Y ahora vamos a ponerle entonces, en vez de densidad, le vamos a poner expected counts. ¿Cuántas viviendas debieran haber en cada píxel que tiene de una superficie de 1 hectárea, pero en cada píxel? Y ahí, como ven, pueden ver, se suspende el área, porque no se calcula por área. Entonces, el mismo me dice, aquí no tiene nada que ver con el área, entonces me lo anula, ¿ya? Expected counts. Y vamos al expected counts. ¿Ya? Y nos arroja entonces, esto está medio acá, hagamos la misma técnica. Perdón, natural breaks, saquemos el 0 y vamos. ¿Cierto? Va, algo ocurrió mal acá. Lo hice con el... Parece que lo hice... Espera. No, creo que lo hice con el otro shape, perdón. A ver. Ahí. Por hacerlo rápido. Viviendas totales, condominios sociales, perfecto. 4, 5, 19. 4, 5, 19. Unidades, cantidad de elementos esperados, ¿cierto? Y ahora clasificamos natural breaks, excluimos el 0. Y ahora sí debiéramos tenerlo para ver. ¿Ven? Entonces, si pueden ver, en cada píxel, yo me voy a un píxel, por ejemplo, de los más fuertes, ya, no sé, voy a un píxel, vamos a un píxel de Puente Alto, ya, y estos píxeles, ¿no es cierto? No me selecciono, pero estos píxeles tienen entonces valores de entre 5 y 7, ¿ya? Viviendas por píxel, pero no hay una vivienda en cada píxel, como pueden ver ustedes, sino que es la densidad que se le imputa al píxel. ¿Por qué? Porque nosotros definimos un área, un radio de kilómetros, entonces recuerden que son 4 kilómetros, que son más o menos eso. Miren, basta con que ustedes vean, ¿no es cierto? Fijen la regla y digan, bueno, ¿cuántos son 4 kilómetros? ¿Cierto? Ya ahí. Ese es el radio de la circunferencia. Entonces, por ese motivo, ¿no es cierto? Los píxeles de acá nos van quedando con hartas viviendas, ya como densidad, porque en el fondo es la densidad que se le imputa al píxel. Y eso quiere decir que se podrían esperar, ¿cierto? Que en cada uno de estos píxeles hubiesen 7 viviendas. Ojo, estos son proyectos. No son cantidad de viviendas, son proyectos, son condominios sociales, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel de vivienda, no de condominios sociales, sino que de vivienda se prevé que aquí debiera haber como 7 viviendas, ¿ya? En función de las densidades que hay de vivienda social en el área, ¿ya? Eso. Ahora, la idea es que lo trabajemos con población, pero el shape de condominios sociales no está con población, está con vivienda, lo vamos a hacer con vivienda. ¿Vale? Muchachos, preguntas la otra semana o mañana, que voy a estar desde las 11:30 hasta las 1 viendo quién quiera conectarse para hacerme consultas. ¿Bien? Y este sería entonces nuestro resultado de densidades, tanto en densidad como en cantidad de entidades esperadas por píxel. ¿Estamos, muchachos? Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Katia. Chao, Cristian.